Hablemos con responsabilidad. El método de elección por votación directa de personas nominadas por los poderes de la Unión resolverán la inaccesibilidad, el rezago y los casos de corrupción en el Poder Judicial. La votación popular de esa lista políticamente selecta de personas permitirá que la ciudadanía acceda más fácil y con menos costo a una justicia cercana, sustantiva e imparcial. La respuesta para mí es negativa. Este problema nuclear en la iniciativa no se resuelve con el escalonamiento en su implementación. ¿No deberíamos mantener a jueces y magistrados en el corredor de la muerte violando sus derechos humanos? Yo creo que la reforma precisamente va a fortalecer la independencia judicial. La historia sí lo demuestra. La ministra Lenia Batres habló de cómo también tenemos una historia en ese sentido y además es una cuestión mundial. Fortalecerá la independencia judicial a votación. Hablan de que ellos defienden el Estado de Derecho y que si liberan a sujetos que no se comprueba su culpabilidad, pues protegen las garantías. Yo diría lo siguiente, son demasiados los casos, son el pan cotidiano de cada día en que los pobres son revictimizados por los jueces y en que los criminales son liberados porque pueden pagar su libertad. Si no hay reforma judicial, habrá revolución social, desde las entrañas heridas e indignadas del México profundo. Soy autor de 2 tomos, Juzgar a la Suprema Corte, cerca de 1000 páginas, publicados en 2008 y que fueron bloqueados para su publicación desde la Corte, desde el CONACYT y también en la Universidad Metropolitana. Amigos y amigas, que tengan excelente día. Mira cómo valiente maestro de la UNAM deja en ridículo a ministro que no quiere la reforma al Poder Judicial. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en estos diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, donde se está debatiendo el séptimo tema, que es la elección popular de integrantes al Poder Judicial, donde este ministro no quiere, amigos, la reforma al Poder Judicial. El ministro Juan Luis González, que no quiere que el pueblo de México elija a los jueces, ministros y magistrados. Pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque valiente maestro de la UNAM lo encaró y lo dejó en ridículo a este ministro vendido, el maestro Eduardo José, que lo paró, amigo, lo paró en seco. Vamos rápidamente a escuchar a este ministro que está a punto de perder su minita de oro. Agradezco la convocatoria para expresar una postura centrada en la votación directa y en la elegibilidad de las personas ministras, magistradas y jueces. Como he expresado ya abiertamente, considero que la iniciativa que hoy discutimos no supone un cambio estructural e integral susceptible de resolver los problemas que aquejan a la impartición de justicia en nuestro país. Sin embargo, partiendo de que en este y en otros foros se ha presentado al voto popular como un planteamiento irreductible, me centraré en proponer algunos ajustes a esa figura. Hablemos con responsabilidad. El método de elección por votación directa de personas nominadas por los poderes de la Unión resolverán la inaccesibilidad, el rezago y los casos de corrupción en el Poder Judicial. La votación popular de esa lista políticamente selecta de personas permitirá que la ciudadanía acceda más fácil y con menos costo a una justicia cercana, sustantiva e imparcial. La respuesta para mí es negativa. La reforma apunta a un objetivo loable, reconozcámoslo todas y todos, que acceder a la justicia es hoy en día costoso, tardado y en algunos casos imposible. Ahora bien, no gastemos los recursos del Poder Judicial en una reforma que, como está planteada,
politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras, discretas y talentosas. Y que no se malentienda mi postura. Comparto con el señor presidente de la República cuando afirma que el pueblo es sabio y que el pueblo sabe elegir. Sin embargo, las y los mexicanos elegiremos entre listas políticas, entre personas cuya virtud principal fue saberse acercar al poder. Y en ese punto es que convendría preguntarnos cómo y a qué costo se empatarían las cartografías electorales con las judiciales, cómo y a qué costo se empatarían las lógicas partidistas con las judiciales. Tanto hemos repudiado el enorme costo de las elecciones para ahora multiplicarlo. Tanto hemos criticado el nombramiento politizado de las y los ministros para ahora generalizarlo. Tanto hemos repudiado el amiguismo para ahora trasladarlo al Poder Judicial. Invirtamos más en personas juzgadoras, en más capacitación, en más contrapeso, no en politizar la vida judicial. No convirtamos, señores, las boletas electorales en una revalidación del influyentismo. Este problema nuclear en la iniciativa, no se resuelve con el escalonamiento en su implementación. No deberíamos mantener a jueces y magistrados en el corredor de la muerte violando sus derechos humanos. Bueno, amigos, esto fue la participación del ministro Juan Luis González. Ahora vamos a ver cómo este valiente maestro de la UNAM le borró la sonrisa y lo dejó en ridículo. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos, juzgadores, legisladores, servidores públicos, colegas, conferencistas, conciudadanos. Es un honor venir con una voz académica, profesional, ciudadana, a compartir algunas reflexiones con ustedes. Procedo respetando los derechos de los juzgadores federales a dar respuesta puntual a un manifiesto de Aguascalientes, un manifiesto nacional de Aguascalientes, en el cual 25 juzgadores federales se manifestaron en contra de la reforma judicial que hoy nos ocupa, que hoy nos convoca. Entonces daré respuesta puntual y tomaré algunos segundos finales para algunos señalamientos. O tempora, o mores, decía Cicerón. Difíciles y complejos tiempos que vivimos, pero en estos tiempos en que se vive la crisis judicial mayor de nuestra historia, tenemos que abrazar los tiempos, porque abrazando la crisis generamos la oportunidad del cambio. Y este cambio debe conducirnos a una república feliz, como decía mi exmaestro Jaime Martínez Garavito, ¿sí? Primer punto, son 8 puntos. Primer punto, rechazan, bueno, y yo respeto el derecho de ellos a manifestarse, pero esto abre un debate ciudadano y digno. Primer punto, rechazo a acusaciones infundadas. Niegan ser corruptos y subrayan la falta de pruebas. Yo diría lo siguiente: hay 2 tipos de juzgadores que todos conocemos: los buenos jueces, buenos y propios jueces, y los juzgadores que han caído en la corrupción, han caído en la perversión de la profesión judicial. Y hay millones de pruebas cotidianamente. Tengo más de 40 años litigando y defendiendo casos de derechos humanos y casos de vulnerables de la población civil, y todos ellos coinciden en que hay una gran crisis por la gran corrupción y la gran impunidad en el Poder Judicial. Hablan de sus orígenes y formación. No lo discuto, dicen ser de clase media, que no son conservadores, pero yo diría que sí lo son por sus orígenes precisamente. Entonces, pues a confesión de parte, ¿verdad? Pues no tenemos nada más que decir, ¿verdad? Pero
Generalmente la justicia en México está a la venta y se apadrina y se defiende a los poderosos en las mismas oficinas judiciales. Tenemos publicaciones al respecto, me referí a ellas al final. Hablan de su oposición a reformas injerencistas en el punto 4 de su manifiesto nacional y también de su meritocracia y transparencia. Al respecto yo les diría lo siguiente con todo respeto también. La meritocracia, bueno, se puede controvertir, la transparencia también. Sabemos que los exámenes de oposición en algunas ocasiones, muchas de ellas, se han vendido a 50,000 pesos. Un cargo de juez de distrito se puede comprar a partir de 250,000 pesos y una magistratura se puede comprar de $500,000 en adelante a varios millones. Sí, también por nepotismo el Consejo de la Judicatura nombra a sus favoritos, con independencia de las circunstancias. Punto número 5, compromiso con la independencia judicial. Yo creo que la reforma precisamente va a fortalecer la independencia judicial. La historia sí lo demuestra, la ministra Lenya Batres habló de cómo también tenemos una historia en ese sentido y además es una cuestión mundial, fortalecerá la independencia judicial a votación. Hablan de que ellos defienden el Estado de Derecho y que si liberan a sujetos que no se comprueba su culpabilidad, pues protegen las garantías. Yo diría lo siguiente, son demasiados los casos. Son el pan cotidiano de cada día en que los pobres son revictimizados por los jueces y en que los criminales son liberados porque pueden pagar su libertad. Y luego hacen un llamado a la movilización ciudadana y tomamos este llamado y decimos lo siguiente, con voces ciudadanas. Aceptamos este llamado a la sociedad civil para unirnos solidariamente en la defensa del Estado de Derecho. Y nosotros, el verdadero pueblo, los justiciables, los vulnerables de la sociedad civil, al acudir ante juzgadores a pedir justicia, seguiremos organizándonos y luchando contra la corrupción judicial. A los juzgadores que pervierten la justicia, les pedimos pacíficamente, dejen de ubicarse en el lado incorrecto de la historia y el cambio social. Si persisten tercamente en sus posiciones de poder y privilegios, entonces acepten las consecuencias sociales de su posición política en contra del pueblo bueno, digno y sabio de México. Si no hay reforma judicial, habrá revolución social, desde las entrañas heridas e indignadas del México profundo. Soy autor de 2 tomos, Juzgar a la Suprema Corte, cerca de 1000 páginas, publicados en 2008 y que fueron bloqueados para su publicación desde la Corte, desde el CONACYT y también en la Universidad Metropolitana, pero salieron publicados en la Universidad Metropolitana. Y hay otro artículo donde hago un diagnóstico nacional preliminar de la justicia en México, esto en esta revista del año 2021. Ahí podrán encontrar propuestas también. He sido candidato ciudadano 3 veces a ministro de la Corte y estoy considerando la posibilidad de participar en una 4ª vez si es que existe el camino adecuado para ello. Muchas gracias. Bueno amigos, así este valiente maestro le dio tremendo cerrón de hocico a este ministro de Juan Luis González que no quiere, amigo, no quiere la reforma al Poder Judicial, porque se ven dañados sus intereses. Si les gustó toda esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like, déjenos sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.